Helena Valerma sostenía el pequeño ramo de flores del campo, sintiendo el suave perfume de las margaritas mezclarse con el aire ligero de la mañana. En la casa de cura San Rafael, el silencio era tan puro que se podía oír el viento pasar por los vitrales altos. El sol entraba tímido por las ventanas, tiñendo de dorado las sábanas blancas del lecho frente a ella. Allí reposaba el hombre que había cambiado para siempre el destino de su familia, el duque de Valdornia. Sus ojos permanecían cerrados, el rostro sereno como el de alguien que duerme desde hace siglos. En pocos minutos se convertiría en su esposa ante Dios, sin haberlo escuchado pronunciar su nombre. El destino parecía jugar con lo imposible, uniendo silencio y esperanza en un mismo altar. Don Álvaro de Moncler, duque de Valdornia, dormía desde hacía 4 meses, inmóvil como un retrato olvidado. El ataque alérgico que lo había derrumbado ocurrió en pleno banquete, en el salón principal del palacio. Entre los manjares, servidos, había un nuevo pastel creado por la casa de pasteles salados Valerma. Nadie sabía que el duque era severamente alérgico al camarón usado en el relleno. Dio solo un mordisco antes de llevarse la mano al pecho, sin aire, cayendo ante los invitados horrorizados. El salón se transformó en confusión y pánico. Las risas cesaron como por encanto, y el nombre Valerma se extendió como una maldición entre los ecos del palacio. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero hablar un instante contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Esta no es una historia cualquiera, es una de esas que estremecen el alma, una joven que entrega su destino por amor a su familia, un duque marcado por el silencio y la culpa, y un acuerdo que une a 2 corazones destinados a mucho más que un nombre o un título. Quédate conmigo hasta el final, siente cada mirada que calla más que 1000 palabras, y cuando llegue el último suspiro, quizá también creas, como ellos, que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Si te apasionan los romances de época llenos de secretos, redención y esperanza, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias donde el amor siempre encuentra su camino. Aquel banquete era el mayor encargo que don Raimundo Valerma había recibido en toda su vida. El pedido llegó con el sello ducal y la promesa de levantar la pequeña casa de empanados de la familia. Durante semanas, el horno ardía desde el amanecer y el olor a masa y aceite se esparcía por las calles de Toledo. Helena, con manos delicadas y mirada soñadora, moldeaba los pasteles mientras imaginaba el brillo de las mesas nobles. Su padre sonreía al verla trabajar, creyendo que aquel evento marcaría un nuevo comienzo. El éxito parecía seguro, hasta el instante en que el destino mezcló camarones y tragedia en la misma bandeja. Y el sueño se transformó en sentencia. Al día siguiente, los guardias del palacio llegaron a la casa de pasteles salados Valerma con expresiones frías. Don Raimundo intentó explicar que el ingrediente había sido usado solo en una receta especial, pero la palabra de un simple comerciante nada valía ante el escándalo de la corte. Las puertas del negocio fueron selladas y el nombre Valerma arrojado al desprecio público. Helena lloraba en silencio, sintiendo que la vida se había vuelto gris como la harina fría sobre las mesas. Los clientes desaparecieron, los amigos callaron y el horno, antes símbolo de vida, se apagó en vergüenza. Lo que quedó fue el peso del error y la ruina de una familia inocente. Mientras tanto, en el palacio de Valdornia, doña Mercedes de Moncler vivía entre la fe y la desesperación. Cada amanecer se arrodillaba junto al hijo dormido, pidiendo a la Virgen que lo hiciera despertar. Los médicos nada prometían más allá del silencio, y el futuro del ducado pendía de un hilo. El testamento del antiguo duque exigía que el heredero se casara antes de los 30 años, so pena de perder el título y todo lo que con él venía. La noble viuda veía el tiempo correr y la esperanza apagarse como el sonido distante de una campana. Fue entonces cuando, entre lágrimas, concibió una idea tan improbable como redentora. Tal vez el amor y la fe pudieran restaurar lo que la tragedia había destruido. 3 meses después del banquete, una carroza oscura se detuvo frente a la casa silenciosa de los Valerma.
Doña Mercedes descendió, envuelta en un chal gris, con la mirada firme de quien ya ha atravesado la vergüenza. Elena y su padre la recibieron entre estantes vacíos y el triste olor a pan frío. La duquesa apoyó las manos sobre la mesa y habló en tono sereno, aunque cargado de autoridad. «Tengo una manera de salvar el nombre de ambas familias», anunció con calma. Don Raimundo abrió los ojos sorprendido, sin comprender qué podía querer aquella mujer noble. Elena solo sintió que el destino acababa de cruzar el umbral de su puerta. La propuesta era impensable, pero brotó de las lágrimas de una madre y la desesperación de una hija. El duque debía casarse antes de fin de año para conservar el título y las tierras. Doña Mercedes sugirió que Elena se uniera a él en matrimonio simbólico, aunque estuviera inconsciente. A cambio, se retirarían las acusaciones y la casa Valerma reabriría bajo protección ducal. Don Raimundo intentó negarse, temiendo la vergüenza de ver a su hija ligada a un hombre que dormía. Pero doña Mercedes insistió con firmeza. «Será un matrimonio de fe y honor, no de ambición». Elena, en silencio, comprendió que no había otro camino. Esa noche, Elena permaneció sentada frente al horno apagado, escuchando el viento atravesar las ventanas. Pensó en el duque, en su mirada amable antes de la tragedia, y sintió una compasión imposible de contener. No lo odiaba. Al contrario, deseaba que viviera para que ambos pudieran ser libres. Pero el destino ya había entrelazado sus nombres con hilos invisibles e irrompibles. Mientras nacía el amanecer, decidió aceptar el pacto que salvaría a ambas familias. El miedo dio lugar a una serenidad extraña, casi sagrada, y en el fondo de su corazón, Elena creía que aquel hombre aún podía oírla. Días después, doña Mercedes regresó acompañada de un sacerdote y dos monjas silenciosas. Elena vistió un sencillo vestido blanco y sujetó su cabello con una cinta del mismo color. El sol brillaba alto, y el camino hacia Valdornia parecía más largo que nunca. Doña Mercedes, a su lado, mantenía el rostro erguido, sin dejar ver el peso de la decisión. Al llegar a la casa de cura San Rafael, el duque reposaba inmóvil, envuelto en luz dorada. El aire olía a flores frescas, y la brisa ligera movía las cortinas de lino. Y cuando Elena entró en la habitación, supo que nada volvería a ser como antes. El sacerdote comenzó la ceremonia en voz baja, mientras la duquesa sostenía el rosario entre los dedos. Elena apenas oía las palabras, solo veía el rostro pálido del hombre al que prometía su vida. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba al duque por esposo, respiró hondo y respondió, «Sí». Doña Mercedes lloraba en silencio, uniendo las manos como quien entrega a su hijo a la fe. El canto de los pájaros que entraban por las ventanas parecía bendecir el momento. Elena se acercó y colocó su mano sobre la de él, sintiendo el calor casi imperceptible, y en ese toque leve, el destino selló un matrimonio nacido entre culpa y esperanza. El matrimonio había terminado en silencio, bajo la luz fría de la mañana que entraba por las ventanas de la casa de cura San Rafael. Las palabras del sacerdote aún resonaban en la mente de Elena, que apenas comprendía lo que acababa de ocurrir. No había flores, ni música, ni sonrisas, solo el peso de un pacto necesario. Doña Mercedes, de pie a su lado, observaba al hijo inmóvil con la mirada de una madre que ya había llorado demasiado. La ceremonia había concluido sin emoción visible, solo con el murmullo de una oración contenida. Entonces, la mujer se acercó a la joven y dijo en voz baja, «Ahora, hija, dale el beso que sella la promesa». Elena obedeció, inclinándose sobre el duque dormido, con el corazón latiendo descompasado. Posó los labios sobre los de él, en un gesto breve y contenido, como quien toca lo desconocido con reverencia. Por un instante, el aire pareció moverse, y un leve suspiro escapó de la boca del duque. Elena retrocedió asustada, con las manos temblorosas, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Doña Mercedes palideció, llevándose la mano al pecho, tomada por la sorpresa y la fe. Fue el viento,
murmuró una de las monjas, intentando calmar el asombro. Pero en el corazón de Elena algo ardía. No era miedo, sino una esperanza que se empeñaba en nacer. Quizás el destino había respondido, aunque en silencio. Horas después, la carroza de doña Mercedes la condujo hasta el palacio de Valdornia. El camino era silencioso, atravesando campos secos y colinas doradas por el sol de la tarde. Elena mantenía los ojos fijos en el horizonte, tratando de contener la angustia que subía por su pecho. Doña Mercedes veía el rostro pálido de la muchacha y adivinaba sus pensamientos, pero no dijo palabra. Solo cuando el portón de hierro se abrió, rompió el silencio. Ahora vivirás aquí. Es tu deber como esposa y salvadora del honor de dos familias. Elena solo asintió, sabiendo que deber y libertad jamás caben en la misma frase. El palacio parecía demasiado inmenso, demasiado frío, para albergar consuelo alguno. Los largos pasillos olían a cera y piedra, y cada paso resonaba como un recuerdo. Doña Mercedes caminaba con elegancia, señalando las habitaciones, los salones y a los criados. «Hay ojos por todas partes, Elena», advirtió con voz firme, «y muchos esperan verte fracasar». La joven permaneció en silencio, apretando las manos para contener el temblor. En aquella casa, cada gesto sería observado, cada palabra medida. Comprendía que allí no había refugio, solo el peso de un nuevo papel. Cuando llegaron a la habitación destinada a ella, doña Mercedes cerró la puerta y suspiró. «Ahora podemos hablar sin máscaras», dijo, sentándose frente a la ventana abierta. Elena permaneció de pie, con la cabeza baja y la respiración corta. «¿El plan ha funcionado?», preguntó al fin con voz vacilante. La mujer mayor la observó largamente antes de responder. «Sí, tu familia está libre. Los procesos fueron retirados y la casa de pasteles salados Valerma podrá reabrir». Elena sintió un nudo en la garganta. No de alegría, sino de alivio agotado. «Mi padre sabrá que cumplí lo prometido», murmuró, aún sin mirar a la otra. Doña Mercedes se levantó y se acercó, posándole la mano en el hombro. «Cumpliste, y con valentía. Ahora debes cumplir lo demás». Elena alzó la mirada, confundida. «¿Lo demás?» «Sí, hija. Debes comportarte como la esposa de un duque». La joven vaciló, y la mujer explicó. «La corte debe creer que se aman». Las palabras cayeron pesadas como piedra, una farsa necesaria para sobrevivir. «¿Pero cómo puedo fingir un sentimiento que no existe?», susurró Elena con los ojos empañados. «Con dignidad», respondió Mercedes sin titubear. «El amor puede ser una mentira, pero el honor no». Elena se volvió hacia la ventana, contemplando el jardín iluminado por la tarde. En aquella casa, el sol parecía demasiado hermoso para un día tan amargo. Doña Mercedes prosiguió con voz firme y calculada. «Debes visitarlo todos los días. Háblale como si lo amaras, para que los sirvientes repitan lo que vean. Un rumor de ternura puede salvar el nombre de ambos». Elena sintió el estómago contraerse, pero no se atrevió a negarse. Sabía que el destino de los Valerma dependía de su obediencia. «¿Y si despierta?», preguntó en voz baja, sin saber si lo deseaba o lo temía. Doña Mercedes la miró con ojos cansados pero llenos de fe. «Entonces que despierte al lado de la mujer que lo salvó, y no de la que lo destruyó». Las dos se miraron largamente, y el silencio dijo lo que las palabras no podían. Elena inclinó la cabeza, aceptando el peso del papel que le había sido impuesto. Cuando doña Mercedes se retiró, la habitación quedó sumida en quietud. Elena se sentó al borde de la cama, sintiendo la tela fría bajo las manos. Pensó en su padre, en la tienda vacía, en el olor a aceite y masa que ahora parecían recuerdos lejanos. Afuera, la campana de la capilla del palacio sonó 3 veces, anunciando el atardecer. Cerró los ojos por un instante, tratando de reunir fuerzas para lo que vendría. Tendría que sonreír cuando quisiera llorar, fingir ternura cuando solo sentía deber. Pero ese era el precio para que el honor de su familia volviera a respirar.
Esa noche, antes de dormir, Elena oyó pasos suaves en el pasillo, y por un instante imaginó que era el duque caminando hacia ella. El corazón le latió con fuerza, traicionando la razón que intentaba mantenerla serena, pero el sonido cesó, y el silencio retomó el dominio del palacio. Se recostó sin cambiarse de ropa, mirando el techo dorado que reflejaba la luz de la luna. El futuro parecía tan incierto como el sueño del hombre al que ahora llamaban esposo. Y con un suspiro cansado, Elena comprendió que quizá el destino, en verdad, había despertado. Los días de Elena comenzaron a seguir un compás firme y silencioso. Se despertaba antes del amanecer y bajaba al pueblo para ayudar a su padre en la casa de pasteles salados Valerma. Las puertas volvían a abrirse lentamente, y el aroma del aceite caliente llenaba la calle estrecha. Doña Mercedes había cumplido su promesa. Permitió la reapertura del negocio familiar. Elena mezclaba las masas, pesaba los ingredientes y atendía a los pocos clientes que regresaban. Cada moneda recibida era una nueva respiración para los Valerma, un hilo de esperanza restaurado. Pero incluso entre las ollas y el calor del horno, su pensamiento vagaba hacia el duque dormido. Todas las tardes, después del trabajo en el pueblo, Elena subía la colina hasta la casa de cura San Rafael. El camino estaba flanqueado por antiguos olivos y muros cubiertos de hiedra. Allí, el viento traía el perfume de las flores cultivadas por las monjas y el sonido distante de las campanas. La habitación del duque era sencilla, bañada por la luz dorada de la tarde. Elena se sentaba junto al lecho y comenzaba a hablar como quien cumple una promesa. Le contaba sobre las ventas del día, las conversaciones con los aldeanos, las reparaciones del techo del taller, y aunque no recibía respuesta, sentía que el silencio la escuchaba con atención. A veces llevaba un libro antiguo prestado del convento y leía en voz baja. Las palabras resonaban suaves, llenando la habitación de paz y ternura. Sor Inés, que cuidaba el lugar, la observaba de lejos y sonreía en secreto. «Háblale siempre, niña», decía. «Las almas duermen, pero la fe las despierta». Elena fingía no creerlo, pero continuaba hablando cada día, puntualmente. Era el único momento en que el peso del deber se volvía ligero, casi dulce. Y por breves instantes, el mundo exterior dejaba de existir. En una de esas visitas, mientras cambiaba las flores del jarrón, algo llamó su atención. El duque respiraba con un ritmo más firme, el rostro ligeramente sonrosado. Elena detuvo el movimiento de sus manos, el corazón acelerado por la sorpresa. Sor Inés se apresuró a decir: «Son buenas señales, niña. Continúa, él te escucha». Quiso sonreír, pero se contuvo, temiendo creer en un milagro. Aún así, no pudo evitar que la esperanza se instalara en su pecho. Era como si cada palabra pronunciada sembrara vida en aquel cuerpo dormido. Con el tiempo, Elena notó que doña Mercedes enfrentaba dificultades en el palacio. La señora pasaba las tardes inclinada sobre papeles, tratando de ordenar cuentas y registros. Una mañana, al verla exhausta, Elena tomó valor y se acercó. «Perdóneme, señora, pero parece abrumada. Puedo ayudarla, si lo desea». Doña Mercedes levantó la mirada sorprendida por la oferta. «El palacio siempre fue administrado por mi hijo», respondió con tono cansado, y tras un breve suspiro asintió. «Acepto tu ayuda, Elena. Dios sabe que la necesito». Desde ese día, las mañanas de trabajo se duplicaron para Elena. Se dividía entre el horno del taller y las cuentas del palacio, organizando libros y registros. Revisaba las provisiones, verificaba existencias y guiaba a los criados con discreta firmeza. Doña Mercedes observaba la dedicación de la joven con creciente admiración. «Naciste para reconstruir lo que está en ruinas», dijo una vez con voz emocionada. Elena solo inclinó la cabeza sin atreverse a responder. No buscaba reconocimiento, solo cumplir el papel que el destino le había otorgado. El palacio, poco a poco, comenzó a transformarse bajo su presencia. Las criadas, antes temerosas, volvieron a cantar mientras barrían los salones. Las jarras recibieron flores frescas
y el aroma del pan horneado inundaba los pasillos. Doña Mercedes, que antes vivía recluida, volvió a caminar por los jardines. «Hay algo distinto aquí», murmuraba, como si la casa hubiera vuelto a respirar. Elena escuchaba en silencio, sabiendo que el cambio provenía de la fe, no de ella. Pero en su interior sentía que formaba parte de algo que renacía. Sus tardes junto al duque se hicieron cada vez más largas. Le hablaba de los arreglos en el palacio, de los progresos de la casa de pasteles. Describía cada pequeño éxito con la naturalidad de quien comparte la vida. En ciertos momentos sentía que su respiración cambiaba, como una respuesta invisible. Sor Inés decía que la voz de una mujer tiene poder sobre el espíritu de un hombre. Elena se sonrojaba y apartaba la mirada, fingiendo no escuchar. Pero en el fondo ya comenzaba a creer que su presencia hacía la diferencia. Doña Mercedes también percibía el vínculo que crecía en silencio. Observaba a la joven acomodar las sábanas, cambiar las flores y sostener la mano de su hijo. No era fingimiento ni compasión, había ternura en cada gesto contenido. La madre veía allí un milagro discreto, nacido de la fe y del afecto involuntario. Tal vez Dios haya elegido este camino para devolvérmelo, pensaba. Elena, sin saberlo, se había convertido en la esperanza viva de aquella casa, y el palacio, antes frío, parecía finalmente bendecido por la luz y el calor. Por las noches, de regreso a la habitación que ahora llamaba suya, Elena miraba el cielo por la ventana. Los jardines dormían bajo la luz de la luna, y el blasón de los Moncler relucía en las piedras del patio. Pensaba en el duque, en las horas pasadas junto a él y en las palabras que había dejado en el aire. No sabía si lo que sentía era compasión, fe o algo que nacía más allá de la razón, pero sabía que debía volver, hablar, permanecer, porque algo la llamaba, y mientras el sueño la envolvía, juró haber oído su nombre susurrado entre sueños. Doña Mercedes, en la habitación contigua, despertó a la misma hora, sin saber por qué. En el silencio prolongado de su coma, el duque Álvaro vivía como quien camina sin destino. Todo era oscuro y distante, sin sonido, sin tiempo ni cuerpo. A veces oía ruidos sueltos, pasos, oraciones, voces que se perdían en el aire, pero una voz regresaba siempre, firme y constante, como el sonido de una vida que insiste. Hablaba con calma, sin llorar, sin suplicar, solo contaba historias. Esa presencia era diferente a todas las demás, y el duque empezó a reconocerla. Era la voz que lo mantenía atado al mundo. Con el paso de los días, comenzó a entender lo que ella decía. Hablaba del pueblo, de la casa de su padre, de las deudas que comenzaban a pagarse. Mencionaba el horno encendido, el aroma del aceite y el movimiento de las mañanas. Contaba que ya habían pasado 5 meses desde el matrimonio. Decía que el palacio volvía a tener vida y que doña Mercedes rezaba por él. «Todos esperan por vos, mi señor», repetía siempre, con firmeza y respeto, y esas palabras parecían abrir espacio dentro de la oscuridad. El duque no sabía quién era aquella mujer, pero su voz le traía paz. Solo recordaba la cena, el sabor del camarón y el dolor repentino. Después de eso, todo había desaparecido, como si el mundo hubiera sido borrado. Ahora, esa voz lo llamaba de regreso, poco a poco. No le pedía que despertara, solo hablaba con naturalidad, y eso lo mantenía despierto por dentro, aunque el cuerpo siguiera dormido. Empezó a esperarla como quien espera el amanecer. Una tarde, la escuchó decir que el negocio de la familia prosperaba otra vez, que la señora Mercedes dormía mejor y que el palacio volvía a tener orden. «Vuestra madre extraña vuestra risa, mi señor», dijo con suavidad, «y yo espero poder oírla algún día cuando despertéis». Aquella frase lo golpeó como una ráfaga de aire fresco después de mucho tiempo. Su pecho se movió levemente y el corazón se aceleró por unos instantes. Era el cuerpo reaccionando al deseo de vivir. Elena no lo notó de inmediato, pero las monjas sí vieron el movimiento. Sor Inés se acercó y puso la mano sobre el pulso del duque. Elena guardó silencio.
observando el leve temblor de sus dedos. No sonrió ni lloró. Simplemente siguió hablando, sin detenerse. El duque escuchaba cada palabra, aunque no comprendiera todo. Era como si aquella voz abriera una rendija entre él y el mundo real. En los días siguientes, las respuestas del cuerpo se hicieron más claras. Elena notaba que sus ojos se movían bajo los párpados, la respiración más firme. Comenzó a leerle fragmentos de un libro de antiguas oraciones. Le hablaba de fe, de paciencia y de la voluntad de seguir adelante. Doña Mercedes a veces entraba en la habitación, conmovida por el progreso, pero era Elena quien siempre permanecía. El duque empezó a reconocer olores y sonidos a su alrededor. Sentía el perfume de las hierbas quemadas y el rumor de las hojas golpeando la ventana. Sabía cuando Elena llegaba, antes incluso de oírla hablar. El aire cambiaba, el ambiente se llenaba de calor. «Hoy el sol ha salido hermoso», decía ella. «Quizás sea un buen día para volver». Él quiso responder, pero la lengua estaba pesada y el cuerpo extraño. Aún así, el deseo de despertar crecía con cada palabra suya. La luz lo hirió cuando los párpados se abrieron. Por un momento, no supo si estaba vivo o aún soñando. El techo blanco, el olor a hierbas y el sonido de las voces lo confundían. Intentó mover las manos y el esfuerzo hizo temblar su cuerpo. «Elena», trató de decir, pero el sonido salió ronco y quebrado. Ella se incorporó de golpe, incrédula, con lágrimas en los ojos. «¿Mi señor? ¿Sois vos de verdad? Gracias a Dios», murmuró, sin poder contener la emoción. El duque parpadeó varias veces, intentando enfocar su rostro. Poco a poco, el mundo recobró forma, y él sintió el peso de la vida. Elena le sostenía la mano con firmeza, como quien teme perder algo valioso. Las monjas entraron, llamando a doña Mercedes con urgencia. Cuando la madre llegó, se arrodilló junto a la cama, dominada por el llanto. El duque miró a las dos mujeres, sin fuerzas para hablar más, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera en 5 meses. Doña Mercedes dio gracias en voz baja y Elena retrocedió un paso, conmovida. El duque cerró los ojos por un instante, exhausto pero despierto. La habitación, antes fría, ahora parecía llena de aire y esperanza. Elena se enjugó las lágrimas discretamente y se recompuso. «Vuestra madre os ha esperado cada día», dijo con serenidad. Las horas siguientes estuvieron llenas de emoción y movimiento. Las monjas iban y venían, y doña Mercedes lloraba de alegría al ver a su hijo despierto. Elena guardaba silencio, aún intentando comprender el milagro que presenciaba. El duque, débil, miraba el techo y luego los rostros a su alrededor, tratando de reconocerlo todo. «¿Cuánto tiempo dormí?», preguntó con voz ronca y cansada. «6 meses, hijo mío», respondió Mercedes, secándose las lágrimas. 6 meses de espera y esperanza. Elena lo observaba, sintiendo un nudo en el pecho. Estaba pálido, confuso, pero vivo, y eso bastaba. Doña Mercedes acomodó la manta, intentando contener el llanto. «Descansa, Álvaro. Más tarde hablaremos con calma». Pero el duque, aún débil, miró a Elena y dijo: «Quiero entenderlo ahora». La madre cruzó una mirada con ella, comprendiendo lo que su hijo pedía. «Quédense a solas un momento. Elena te lo explicará todo. Yo estoy demasiado emocionada para hablar ahora», dijo, y salió de la habitación en silencio. Cuando quedaron solos, el aire pareció más liviano y tenso al mismo tiempo. Elena mantuvo las manos unidas, sin saber por dónde empezar. El duque la miró con atención, la voz firme pero serena. «Entonces, ¿eres mi esposa?». Ella respiró hondo antes de responder. «Sí, señor. Nos casamos hace 5 meses». «¿Por mi voluntad?», preguntó él con una ironía contenida. «No, señor. Por voluntad de las circunstancias», respondió ella con sinceridad. El matrimonio fue un acuerdo, para salvar a ambas familias. El duque guardó silencio un momento, intentando comprender lo sucedido. «Un acuerdo», repitió en voz baja,
¿Y aceptaste casarte con un hombre que ni siquiera sabías si volvería a vivir? Elena asintió sin dudar. Mi padre estaba arruinado y su madre no sabía qué hacer. Después del banquete, cuando usted se desmayó, todo se volvió nuestra culpa. ¿Fue por los pasteles?, preguntó él confuso. Sí, los de camarón, respondió ella con tristeza. Nadie sabía que era alérgico. El médico apenas llegó y ya decían que sería difícil que sobreviviera. El duque miró al techo, recordando el sabor amargo de aquella última cena. Entonces, ella creyó que moriría. Sí, dijo Elena, y la corona exigía que el título pasara a otro. Pero sin un heredero casado, el nombre Moncler desaparecería. Ninguna joven habría aceptado casarse con alguien que no respiraba. Él asintió lentamente, comprendiendo cada palabra. Y fue entonces cuando mi madre los buscó. Dijo que si aceptaba, pagaría las deudas de mi padre y salvaría el nombre de la familia. Acepté. Fue un sacrificio justo para todos. El duque la observó con atención. ¿Y ahora?, preguntó con voz más firme. ¿Aún quieres continuar con esto? Elena respiró hondo antes de responder. No es tan sencillo. La corona ya investigó el matrimonio. Si hubiera una separación ahora, descubrirían todo, y eso sería el fin para los dos. Él esbozó una ligera sonrisa. Entonces, por ahora seguimos casados para mantener las apariencias. Es lo que nos queda, respondió ella, sin disimular el cansancio, al menos hasta que todo vuelva a la normalidad. El duque permaneció unos segundos en silencio, observando las llamas bajas de la lámpara. Luego volvió la mirada hacia Elena y dijo con serenidad: «Sabía que venías todos los días». Ella lo miró sorprendida sin entender de inmediato. «¿Cómo dice?» «Aún dormido, escuchaba tu voz», continuó él en tono calmo, casi confesional. «No veía nada, no sentía el tiempo pasar, pero te oía. Tus palabras me alcanzaban, incluso cuando creía que ya no quedaba nada más que oscuridad». Elena permaneció inmóvil, sintiendo el pecho apretarse. «¿Me oía, señor?», preguntó con voz temblorosa. «Escuchaba todo», respondió él con una leve sonrisa cansada. «Las historias que contabas, las noticias del pueblo, incluso cuando leías en voz alta solo para llenar el silencio. A veces no comprendía el sentido de las palabras, pero reconocía el sonido de tu voz. Era eso lo que me mantenía con vida, aunque sin fuerzas para abrir los ojos». Bajó la mirada, rozando con los dedos el borde de la sábana. Era extraño, pero lo esperaba cada día. Ella desvió la vista, sintiendo un nudo en la garganta. «Hacía lo que prometía su madre», dijo con suavidad, intentando contener la emoción. «Venía todos los días, porque era lo correcto». El duque negó con la cabeza, con una ternura discreta. «No fue solo deber, Elena. Fue fe. La presencia de alguien que creyó, incluso cuando todos habían desistido». Por un instante, ambos guardaron silencio, y el sonido del viento golpeando las ventanas llenó la habitación. Él la observaba con una mirada distinta, llena de curiosidad y respeto. «No necesita agradecerme», murmuró ella. «Todo lo que hice fue cumplir mi palabra. Aún así, te lo agradezco», respondió él, con voz firme pero serena. «Porque si no hubieras venido, tal vez nunca habría vuelto». Elena intentó cambiar de tema, avergonzada. «Debe descansar, señor. La recuperación será lenta, pero pronto volverá a ponerse en pie». «Si puedo oír tu voz todos los días, estoy seguro de que será más rápido de lo que imaginan», dijo él con una leve sonrisa. Ella bajó la mirada, incapaz de ocultar el rubor que subía a su rostro. Doña Mercedes entró en ese instante, interrumpiendo el silencio denso que se había formado. «Hijo mío, estás hablando demasiado. Debes conservar tus fuerzas», dijo con cariño, acercándose a la cama. Elena se levantó, ajustando el chal sobre sus hombros. «Está mucho mejor, señora», respondió con dulzura. Mercedes sonrió, aliviada, y posó la mano sobre el hombro de la joven. «Gracias, hija mía. Si ha vuelto,
ha sido por ti». Elena bajó la cabeza sin responder y comenzó a retirarse. El duque siguió cada paso suyo con la mirada hasta que la puerta se cerró lentamente. Entonces, en silencio, murmuró para sí mismo: «Nunca me dejó solo, ni un solo día». Los días que siguieron fueron de lucha y esperanza. El duque aún estaba débil, pero cada mañana traía un pequeño avance. Las monjas lo ayudaban a sentarse, y Elena siempre estaba allí, firme, sosteniéndole el brazo con delicadeza. A veces bastaba un simple toque para que él encontrara fuerzas donde creía que ya no las tenía. Había algo en los gestos de ella, un cuidado silencioso que lo calmaba más que cualquier palabra. Elena llegaba temprano, trayendo flores y frutas frescas. Siempre tenía una sonrisa leve, discreta, que iluminaba la habitación. Leía para él, contaba las novedades del pueblo y hablaba sobre la reapertura de la Casa Valerma, que poco a poco volvía a la vida. El duque la escuchaba con atención, como si cada sonido de su voz lo atara a la realidad. Con el tiempo, comenzó a esperar ese sonido. La certeza de que ella vendría, como lo hacía cada día desde que había despertado. En las primeras caminatas, el duque apenas lograba dar 3 pasos sin apoyo. Elena lo sostenía con firmeza, su brazo sirviéndole de amparo. «Un paso a la vez, señor», decía con dulzura. Él la miraba y respondía jadeante: «Solo puedo hacerlo porque estás aquí». Ella apartaba la mirada, avergonzada, pero su sonrisa revelaba que sus palabras la habían conmovido. El vínculo entre ambos crecía al ritmo lento de las pequeñas victorias. Algunos días, el desánimo lo dominaba. «Mi cuerpo parece traicionarme», murmuraba, cansado. Elena se acercaba colocando su mano sobre la de él. «El cuerpo solo sigue lo que la mente cree», decía con serenidad. «Entonces crea más». El duque guardaba silencio, observando la forma en que hablaba, sencilla pero llena de verdad. En ese instante, comprendió que había encontrado a alguien que lo entendía sin necesidad de explicaciones. Mercedes veía con emoción cuánto mejoraba su hijo cuando Elena estaba presente. «Tiene un don», decía a la monja que cuidaba la habitación. «Solo sonríe cuando ella entra». Y era cierto. Cuando Elena cruzaba la puerta, el semblante del duque cambiaba. El cansancio parecía disolverse. A veces, Mercedes fingía ocuparse de algo solo para dejarlos a solas. Sabía que aquella presencia era la cura que ningún médico podría ofrecer. Pasó un mes desde el despertar. El duque ya caminaba solo por los pasillos, aún con pasos lentos pero firmes. Elena seguía a su lado, cuidando los horarios, revisando los informes y ayudando a Mercedes en la administración del palacio. Trabajaron juntos muchas tardes, y en esas horas el duque descubrió cuán inteligente y prudente era ella. La admiración que sentía por Elena crecía en silencio, hasta convertirse en parte de todo lo que hacía. Su mejoría fue tan rápida que incluso las monjas se maravillaban. El duque ya daba pequeños paseos por el patio y Elena lo acompañaba, conversando sobre cosas simples: el canto de los pájaros, el aroma de las flores, las risas que venían del pueblo. A veces permanecían en silencio, uno al lado del otro, y aun sin decir nada, parecía haber un entendimiento profundo entre ellos. El tiempo se doblaba, como si cada minuto juntos durara más. Cuando llegó el día de dejar la casa de cura, todos se reunieron para despedirse. Mercedes agradeció a las monjas, y Elena organizó las pertenencias del duque con cuidado. La carroza los llevó de regreso al palacio. El camino era el mismo de siempre, pero a los ojos de él parecía otro. Elena miraba la carretera, y el duque en silencio la observaba. Sentía una gratitud profunda, mezclada con algo nuevo, un deseo sereno de tenerla siempre cerca. Cuando el portón del palacio apareció ante ellos, respiró hondo y dijo: «Parece un sueño ver todo esto otra vez». Al bajar de la carroza, el duque se apoyó en el brazo de ella. Las puertas se abrieron y el sol de la tarde bañó el gran salón. Mercedes lloraba, emocionada. Elena, a su lado, parecía tan natural en aquel lugar
que incluso los sirvientes se inclinaron en señal de respeto. El duque sonrió y murmuró: «¡Qué añoranza de nuestra casa, Helena!». Ella lo miró, sorprendida. «Esta es su casa, señor». Él negó con un leve movimiento de cabeza. «Nuestra casa, a partir de ahora». El duque Álvaro había vuelto a recorrer los pasillos del castillo, aún un poco debilitado, pero decidido. Aquella mañana retomó la administración del ducado y permaneció en silencio unos instantes frente a la mesa repleta de registros. Todo estaba impecable, sin retrasos, sin errores. «Increíble», murmuró hojeando los informes. «Ni mis intendentes habrían tenido tal precisión». Se volvió y la encontró junto a la ventana. «¿Fuiste tú quien mantuvo todo así?». Helena respondió con calma, las manos entrelazadas. «Solo cumplí con lo que debía hacerse». «¿Cumpliste?». Él alzó una ceja sonriendo con suavidad. «Parece que gobernaste este castillo mejor que yo». Ella desvió la mirada, un poco avergonzada. «No hice más que mi obligación. La señora Mercedes confió en mí». El duque caminó hacia ella. «Helena, cuando desperté pensé que hallaría ruina. En cambio encontré orden y vida. Eso lleva tu nombre». Ella solo bajó la cabeza, intentando contener la emoción. Aunque el castillo había retomado la rutina, Helena sabía que sus padres aún se culpaban. Su padre decía con tristeza que jamás se perdonaría por haberla visto casarse por necesidad. Su madre, más serena, recordaba que Dios siempre recompensa a los corazones justos. La casa de pasteles Valerma prosperaba nuevamente, y eso le daba cierto alivio. Pero dentro de ella persistía el amargo recuerdo del motivo que había unido a las dos familias. Con el paso de las semanas, la convivencia entre ella y el duque se volvió natural. Trabajaban lado a lado, revisando documentos, escuchando a los consejeros y resolviendo asuntos. Él empezó a pedir su opinión sobre casi todo, y Helena, siempre prudente, respondía con claridad. El respeto se transformó en admiración, y la formalidad comenzó a desvanecerse poco a poco. A veces reían juntos, otras veces el silencio bastaba, pero siempre había algo en el aire, invisible y vivo. Álvaro se sorprendía con la serenidad de ella. No había vanidad ni deseo de reconocimiento. Hacía todo con una calma que lo desarmaba. A veces, mientras ella leía los informes en voz alta, él se distraía observando el movimiento de sus manos, el tono de su voz, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. Era una presencia que no lo sofocaba, sino que lo anclaba, y que, poco a poco, se volvía indispensable. Una tarde fría, el aroma de mantequilla y especias invadió los pasillos. Helena estaba en la cocina, preparando pasteles, sin darse cuenta de que el duque la observaba desde la puerta. «Así que aquí es donde vienes a esconderte», dijo él divertido. «Me encanta hacer esto», respondió ella riendo. Él entró despacio, todavía apoyado en el bastón. «Yo también puedo aprender». «Los duques no tocan la masa», replicó ella, provocándolo. «Entonces seré el primero», contestó él, arremangándose. Helena intentó detenerlo, pero terminó rindiéndose a la escena. Él se equivocaba con las medidas, y ella lo corregía entre risas. Con cada intento torpe, sus manos se acercaban más, hasta que un roce accidental los hizo detenerse. El silencio que siguió fue ligero y denso al mismo tiempo, y el corazón de Helena latió con fuerza. «Ya está bien ahora», dijo ella, intentando disimular. «Perfecta», respondió él sin pestañear. Ella se sonrojó y desvió la mirada. «Hablo de la masa». «Y yo de otra cosa», dijo él en voz baja. Helena rió nerviosa, y el duque solo la observaba, como si todo el mundo cupiera allí, entre el calor del horno y el aroma del pan recién hecho. Cuando se dio cuenta, estaba más cerca de lo que se debía. «Helena», murmuró casi en un suspiro. Ella alzó los ojos dudosa. «Sí», pero su mirada ya lo había dicho todo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El fuego del horno proyectaba su luz sobre los rostros de ambos, y el castillo entero
parecía guardar silencio, respetando aquel momento. El duque rozó suavemente la mano de ella, y Helena no se apartó. El gesto fue simple, pero verdadero, lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando él se inclinó, ella cerró los ojos y el aire entre ambos pareció contener el aliento. Pero entonces, el sonido de las campanas resonó por todo el castillo, rompiendo el encanto. Helena retrocedió rápidamente, el rostro encendido. Un criado apareció en la puerta, jadeante. «Señor, hay una dama en el salón principal. Llegó sin aviso y exige verlo». Álvaro se enderezó, recuperando su tono austero. «Dígale que voy enseguida». Helena, confundida, preguntó: «¿Sabe quién es?». Él hizo una breve pausa antes de responder, con voz grave: «No tengo la menor idea». La harina aún cubría sus manos y su ropa. Habían dejado la cocina hacía apenas unos minutos, después de convertir la tarde en un momento de risa y ligereza. Juntos caminaron hacia el salón principal, sin imaginar que el pasado los esperaba al otro lado de la puerta. Apenas entraron, la mujer apareció, rubia, elegante, envuelta en un manto azul de terciopelo. El cabello, cuidadosamente recogido, dejaba a la vista un rostro claro y hermoso. En cuanto lo vio, corrió hacia Álvaro, los ojos llenos de lágrimas de emoción. «Gracias al cielo has despertado», exclamó sin dudar. «Cuando supe del accidente, temí no volver a verte». Y antes de que nadie reaccionara, lo envolvió en un abrazo largo e intenso que rompió el aire del salón. Helena, aún de pie a su lado, sintió el estómago contraerse. El sonido de su propio corazón era demasiado fuerte dentro del pecho. El duque tardó unos segundos en separarse. Su semblante estaba rígido y su voz contenida. «Isabel», murmuró, y el nombre flotó entre los tres como algo prohibido. Helena lo miró, esperando que dijera algo más, alguna explicación sobre aquella mujer que surgía de repente, llena de familiaridad. Pero él solo respiró hondo y, sin mirarla directamente, añadió con calma forzada: «Helena, esta es Isabel». Hizo una breve pausa, como quien lucha contra sí mismo, y completó: «Mi prometida». El mundo de Helena pareció detenerse. El suelo bajo sus pies se disolvió, y el sonido del viento que entraba por las ventanas se volvió distante. «¿Prometida?», susurró incrédula, incapaz de esconder el impacto. Isabel alzó el mentón con una media sonrisa helada. «¿Y tú, quién eres?», preguntó, con una voz tan afilada como una daga oculta bajo la cortesía. Helena respiró hondo, buscando fuerzas donde no las había. «Dejaré que sea él quien te lo diga, Isabel», respondió con firmeza, disimulando el dolor que la ahogaba, y sin mirar atrás, dio un paso hacia atrás y abandonó el salón. Subió las escaleras despacio, con el sonido de sus propios pasos resonando en los corredores de piedra. Al entrar en su habitación, el silencio se volvió más pesado que el aire. Se sentó al borde de la cama y miró sus manos, aún manchadas de harina, cruel recuerdo de las risas compartidas minutos antes. «Prometida», repitió en su mente, sintiendo el pecho apretarse. Intentaba comprender lo que había escuchado, pero las palabras no tenían sentido. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me miraba de esa manera? «Sea así». Las preguntas venían en oleadas, y ninguna traía consuelo. Apoyó la cabeza sobre las rodillas y respiró hondo, intentando contener el llanto que insistía en salir. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y el sonido distante de las voces llegaba hasta ella. Voces que parecían pertenecer a otro mundo, el mundo del que acababa de ser expulsada. «Fui una tonta», pensó, «tonta por creer que el destino podía apiadarse de mí». Y doña Mercedes, sabiendo que él estaba comprometido, aún así me hizo casarme con él. Pero en el fondo lo que más dolía era no saber lo que el duque sentía. Sus palabras, la forma en que la había mirado en los últimos días, no encajaban con la idea de una prometida perdida. Mientras tanto, en el salón, Isabel permanecía de pie frente a Álvaro, el rostro altivo y la mirada herida.
Entonces era cierto, dijo al fin, rompiendo el silencio con voz temblorosa. Supe del accidente, pero me dijeron que no sobrevivirías. No quise verte en ese estado. Álvaro mantuvo firme, el semblante endurecido. Estuve 6 meses en coma, Isabel. No enviaste ni una carta, ni una sola visita. Ella desvió la mirada, tocando el collar que llevaba al cuello. Vine en cuanto supe que estabas vivo, respondió, intentando recomponerse. Explícame entonces quién es esa mujer que estaba contigo. Notó las manos de ambos, manchadas de harina. Isabel era de una provincia lejana. Había sabido del coma del duque por una carta enviada por Mercedes, quien le confesaba que temía que su hijo no despertara y le preguntaba si, aún así, aceptaría continuar con el compromiso. Isabel nunca respondió. No podía enfrentarse a aquello, hasta que un día le informaron que él había despertado, y allí estaba ahora. El duque mantuvo la mirada fija en Isabel, intentando contener la irritación que crecía en silencio. No fue algo planeado, Isabel, comenzó, con voz serena pero firme. El día en que todo ocurrió, celebrábamos mi 29º cumpleaños. La casa estaba llena, la mesa rebosante, y mi madre deseaba que todo fuera perfecto. Encargó a la casa de pasteles Valerma los más elogiados de la villa. Nadie habría imaginado que un simple camarón escondido entre las masas me pondría entre la vida y la muerte. Se detuvo un instante, recordando el sabor amargo de la última cena y el terror en los ojos de su madre. Fue una reacción violenta, una alergia que pocos conocían, continuó, con tono más grave. Caí allí mismo, frente a todos, y en cuestión de minutos, la fiesta se volvió tragedia. Me llevaron inconsciente, y el médico dijo que las probabilidades eran mínimas. El pueblo se volvió contra los Valerma, acusándolos de negligencia. El padre de Elena perdió su nombre y su sustento. La tienda fue cerrada, y ellos fueron humillados ante todos. Mientras tanto yo dormía, y mi madre cargaba con el peso de 2 ruinas, la suya y la nuestra. Isabel lo observaba en silencio, pero Álvaro prosiguió, sin dejar espacio a interrupciones. El testamento de mi padre establecía que si no me casaba antes de cumplir los 30, el título pasaría a la corona. Mi madre, desesperada, temía que muriera y el nombre Montcler desapareciera conmigo. Fue entonces cuando buscó a los Valerma, ya que tú no habías respondido a su carta. Le propuso a Elena que si aceptaba el matrimonio, todas las deudas serían pagadas, la casa de pasteles reabriría y ningún peso de culpa recaería sobre ellos. Ella aceptó, Isabel, para salvar a su familia de la ruina. Mientras yo seguía, dormido, ella se convirtió en mi esposa. Respiró hondo antes de concluir, la mirada firme pero tocada por el recuerdo. Durante meses vino cada día al castillo y a la casa de cura. Me hablaba como si pudiera oírla. Me contaba sobre el pueblo, sobre la vida, sobre la esperanza. Cuando desperté, encontré todo en orden. El ducado preservado, mi madre viva y la honra de nuestra familia intacta. Todo gracias a una mujer que no me debía nada y aún así se quedó. Isabel dio un paso al frente, los ojos brillando entre la indignación y los celos. ¿Así que eso es?, preguntó, la voz firme pero dolida. Despiertas y encuentras una esposa que nunca elegiste, y todos fingen que es un matrimonio verdadero. Dime, Álvaro, ¿acaso consumaron esa unión? El duque mantuvo el rostro impasible, el tono bajo pero firme. No, Isabel, entre nosotros no hubo nada más que respeto. Ella soltó una risa corta y amarga. Entonces basta con esta farsa. Estás curado, tu título está a salvo, y esa muchacha ya recuperó el negocio de su familia. Separarte de ella es lo justo y lo sabes. Álvaro se acercó, y el aire entre ambos pareció tensarse. No voy a separarme de ella, Isabel, y nuestro compromiso ha terminado. Ahora soy un hombre casado. Su voz era serena, pero había en ella una firmeza que Isabel recordaba de otros tiempos. Ella lo miró con desprecio, el orgullo herido ardiendo en su pecho. ¿Vas a obligarme a ser directa, Álvaro?,
dijo con tono cortante. Si no rompes ese matrimonio, iré a la corte y lo contaré todo. Diré que fue un acuerdo, una farsa, y el rey te quitará el título. Se dio media vuelta con elegancia y voz helada. Escoge, duque, el título o ella. Y se marchó, dejando tras de sí el eco frío de la amenaza y el peso de una elección imposible. El silencio en el castillo parecía más pesado que nunca. Apenas la puerta se cerró tras Isabel, Álvaro permaneció inmóvil, mirando el vacío frente a él. Luego, apoyándose en las muletas, avanzó por el corredor que conducía a los aposentos de Elena. Cada paso resonaba con la tensión que lo ahogaba. Empujó la puerta con esfuerzo y se detuvo. La habitación estaba ordenada, pero sin vida. El chal de ella colgaba en la silla. El peine de nácar seguía sobre la mesa. Sin embargo, las maletas habían desaparecido. No había carta ni palabras, nada. Ella se había marchado en silencio. Quedó de pie unos segundos, los dedos apretando con fuerza el mango de la muleta. El pecho le ardía, pero no por dolor físico. Se fue, murmuró, apenas audible. Descendió lentamente las escaleras, tambaleante con la mirada fija en el suelo de piedra. En el salón, el eco de sus pasos se mezclaba con el chasquido distante de una chimenea apagada. No debí dejarla salir sola, pensó, sintiendo crecer el remordimiento. Cada recuerdo de la cocina, de las risas, de las miradas, regresaba como una puñalada. Sabía que ella creería lo peor, y eso lo desgarraba más que cualquier herida. Cuando el sonido de ruedas retumbó en el patio, levantó la cabeza. La carroza de su madre acababa de llegar. Mercedes bajó apresurada, el rostro tenso. «Hijo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanta agitación?» Álvaro respiró hondo, sosteniéndose en la muleta. «Se fue, madre. Elena se fue». Su voz sonó firme, pero cargada de dolor contenido. No dejó nada, no dijo una palabra, simplemente desapareció. Mercedes se detuvo ante él, incrédula. Dios mío. Ella lo supo. Él asintió, la mirada sombría. Isabel apareció, y todo ocurrió delante de ella. Su madre bajó, los ojos consumida por la culpa. Debí contarlo antes, lo pensé tantas veces, pero cuando vi cómo te cuidaba, cuánto te fortalecía su presencia, no tuve valor. Temía perderla y verte caer otra vez. Él respiró con dificultad, la voz firme pero amarga. Ahora ella cree que jugamos con ella, que todo fue una crueldad. Iré tras ella, dijo decidido, intentando levantarse. Mercedes lo detuvo apoyando las manos sobre sus hombros. No, Álvaro, aún no estás listo para el camino. Apenas puedes andar sin esas muletas. Él apretó la mandíbula, la mirada firme. Puede que no esté listo, pero no permitiré que piense que no quiero ser su esposo. La madre lo miró con ternura. Confía en mí, hijo. Déjame ir a buscarla. A veces una mujer herida solo escucha a otra mujer. Álvaro vaciló, pero el cansancio y el dolor lo hicieron ceder. Respiró hondo, y la voz se quebró por un instante. Madre, amo a Elena, y lo que más me destruye es saber que ahora debe odiarme. A la mañana siguiente, la carroza de Mercedes avanzó por el camino empedrado hacia la villa. El sol asomaba tímido entre las nubes cuando aparecieron las primeras casas. La casa de pasteles Valerma estaba llena de movimiento. El aroma de la masa recién horneada se mezclaba con el perfume del romero. Mercedes observó a la gente sonreír y saludarla con respeto. Pocos sabían del matrimonio de Elena con el duque, pero todos conocían la generosidad de la señora Moncler, que había publicado una carta limpiando el nombre de la familia y pidiendo al pueblo que los apoyaran de nuevo, pues ella ignoraba que su hijo era alérgico. Aún así, el resentimiento persistía. Entró en la tienda, pero el semblante del señor Valerma la detuvo. No hizo reverencia ni sonrió. «Señora Moncler», dijo con voz firme, «no esperaba verla aquí». Mercedes respiró hondo. «Comprendo su desconfianza, señor, pero he venido por su hija». El hombre cruzó los brazos,
la mirada severa. Elena está herida. Descubrir que su marido tenía una prometida no ha sido fácil para ella. Eso destruye toda confianza. No quiere hablar con nadie. Mercedes mantuvo la postura, aunque su voz dejaba entrever el arrepentimiento. Aún así, le ruego que me permita verla. Necesito decirle la verdad. El padre suspiró renuente y llamó. Elena, la señora Montclair quiere hablar contigo. La joven apareció detrás del mostrador, los ojos marcados por el cansancio. Por un momento permaneció inmóvil. Luego limpió sus manos en el delantal y asintió. «Podemos hablar en el jardín trasero», dijo con serenidad contenida. Caminaron hasta el pequeño jardín de la tienda, donde flores y hierbas rodeaban un banco de madera. El aire estaba frío, y por unos segundos, solo el sonido de las hojas rompía el silencio. Mercedes fue la primera en hablar. «Elena, no he venido a justificarme, he venido a pedir perdón». La joven mantuvo la mirada baja, el rostro tenso. «Usted lo sabía, ¿verdad? Sabía que ella existía». Mercedes respiró profundamente. «Sí, lo sabía. Isabel era amiga de infancia de Álvaro. Crecieron juntos y todos pensaban que algún día se casarían. Cuando ocurrió el accidente, le escribí. Le pedí ayuda, que viniera a verlo. Pero Isabel nunca respondió. Dejó a mi hijo entre la vida y la muerte, y no se preocupó. Pensé que jamás volvería». Elena levantó la mirada, herida. «¿Y aún así me lo ocultó?» «Sí», admitió Mercedes con lágrimas contenidas. «Porque vi en tus ojos lo que hacía mucho no veía en los de mi hijo. Esperanza. Cada día que estabas a su lado él mejoraba un poco más. No quise destruir eso. Fue un error, lo sé. Pero créeme, Elena, no hubo malicia, solo miedo». El silencio entre ambas fue largo. Elena respiró hondo, intentando contener el dolor. «Me sentí engañada, señora Mercedes. No solo por él, sino por todos. Pensé que por fin podía confiar». Mercedes se inclinó un poco hacia adelante y tomó las manos de la joven. «Mi hijo te ama, Elena. No lo oculta a nadie. Y si pudiera, ya estaría aquí, de rodillas ante ti, pero está débil. Aún lucha por caminar. Solo quiere que sepas que lo que siente es verdadero». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. «Necesito tiempo, señora Mercedes. Necesito entender si aún creo en lo que vivimos». Mercedes asintió con dulzura. «El tiempo cura, hija mía, pero no dejes que el orgullo convierta el amor en arrepentimiento». Se levantaron en silencio. Elena secó discretamente las lágrimas y Mercedes, antes de marcharse, la miró una última vez. «Mi hijo solo respira en paz cuando tú estás cerca. No lo castigues por los errores del destino». Elena apartó la mirada, sin responder. Cuando Mercedes salió de la tienda, el padre observaba desde la distancia, el rostro dividido entre el dolor y el alivio. Y mientras la carroza se alejaba por la calle empedrada, Mercedes sabía que había dejado en el corazón de Elena algo más que palabras. Había dejado un puente, aún frágil, entre el perdón y el amor. Mercedes regresó al castillo al caer la tarde. Las sombras aún cubrían el valle cuando encontró a su hijo en la biblioteca. Álvaro estaba sentado junto a la ventana, pensativo, pero la mirada distante revelaba la inquietud. Al verla, se levantó con dificultad, apoyándose en la bengala. «¿Y bien, madre?», preguntó con voz entrecortada. Mercedes contó todo, palabra por palabra. La mirada herida de Elena, el silencio contenido, la desconfianza que el tiempo no había curado. Cuando terminó, el duque respiró hondo y se dejó caer en el sillón. «Dijo que necesitaba tiempo», respondió ella con dulzura. «Pero el tiempo puede poner todo en su lugar, hijo mío. Respeta su silencio». Desde aquel día, el corazón de Álvaro cargaba un peso que ni los ejercicios ni el reposo lograban aliviar. Envió varias cartas, todas llevadas por mensajeros de confianza. Ninguna obtuvo respuesta. A veces se quedaba mirando el camino desde la ventana, imaginándola caminando por la villa, con su delantal blanco y la sonrisa que lo había sostenido en los
Meses de oscuridad. Pero bastaba recordar la forma en que ella lo miró aquel día en el salón para que el pecho se le cerrara. «No voy a rendirme, madre», murmuraba en voz baja. Y Mercedes siempre respondía lo mismo. «Lo sé, hijo, sé que no lo harás». Se propuso entonces recuperar por completo sus fuerzas. Cada día enfrentaba el dolor de las piernas con disciplina. Caminaba por los pasillos con firmeza creciente, ignorando las limitaciones. «Debo estar de pie cuando vuelva a verla», decía al médico. Y fue durante una de esas tardes, cuando el sol doraba las columnas del castillo, que un mensajero llegó. El sello real brillaba en el sobre. El duque rompió la cera y leyó en silencio. La corte lo convocaba a una audiencia en el palacio dentro de 7 días. El documento era claro. Existía una denuncia sobre la legitimidad del matrimonio y del título Montclair. La sangre de Álvaro se heló al terminar de leer. Dobló el papel lentamente, respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. «Isabel cumplió su promesa», dijo con voz firme aunque cansada. Mercedes se acercó inquieta. «Denunció el acuerdo ante la corona», continuó él. Herida en su orgullo, decidió atacarnos de la forma más cruel. La madre intentó encontrar palabras, pero solo pudo preguntar con suavidad: «¿Qué piensas hacer, hijo mío?». Álvaro levantó la mirada, el semblante sereno pero decidido. «Iré a ellos, madre. Contaré la verdad. Elena ya no está conmigo. No tengo cómo sostener ese matrimonio sin esposa. Lo que ocurrió no fue un crimen, fue desesperación. Fue el intento de salvar 2 familias». Mercedes lo observó en silencio, el corazón apretado. «¿Y si la corona decide quitarte el título, Álvaro?». Él respiró hondo antes de responder. «Entonces lo aceptaré, pero no permitiré que nadie pague por ello». El duque se levantó, la voz cargada de tristeza. «Hay familias que viven en estas tierras desde hace generaciones, madre. Hombres simples que trabajan, mujeres que crían a sus hijos con lo poco que tienen. Ellos confían en mí para mantener el techo, la cosecha, la paz. No puedo permitir que una denuncia nacida del orgullo destruya todo eso». Mercedes secó discretamente una lágrima, orgullosa de la fortaleza de su hijo. «Incluso si la corona me quita el derecho al nombre, encontraré otra manera de sostener a esta gente», dijo mirando por la ventana. «Si debo vender lo que tengo, lo haré. Si debo empezar de nuevo, empezaré. Pero no dejaré a nadie desamparado. No tengo cómo probar que sigo casado». Mercedes asintió en silencio, sabiendo que nada lo haría retroceder. Durante los días siguientes, se dedicó con más rigor a buscar soluciones para los que dependían de él. Observaba los campos del castillo, las familias que vivían en las casas arrendadas desde hacía generaciones, gente sencilla que necesitaba de esas tierras para sobrevivir. En la tarde previa al viaje, Álvaro mandó preparar la carroza y partió hacia la villa. El corazón le latía con fuerza, no solo por el temor al juicio, sino por el deseo de verla. Cuando llegó a la casa de pasteles, el aroma de la masa recién horneada lo recibió como una memoria viva. Elena salió a la puerta, sorprendida. Sus ojos se entrecerraron y su voz salió contenida. «Sé por qué estás aquí». Él frunció el ceño desconcertado. «Jasira me lo contó». Jasira, la ama de llaves del castillo, se había hecho muy amiga de Elena. Ella continuó: «Me dijo que Isabel habló de nuestro acuerdo ante la corona y que la audiencia ya está fijada». Álvaro dio un paso adelante, la mirada firme. «Elena, no me importa el título. Si lo pierdo, tengo preocupaciones mayores, pero eso no es tu responsabilidad, es mía». Ella cruzó los brazos con voz fría. «¿Preocupaciones mayores? Entonces, ¿por qué vienes justo ahora cuando me necesitas frente a la corte?». El duque respiró hondo. «Porque vine por ti, Elena, no por conveniencia, sino por amor. Iré ante la corona y diré la verdad, pero vine antes porque necesitaba verte y porque para mí esto ya no es un acuerdo. Lo que siento por ti es real, es amor». Ella negó con la cabeza, incrédula. «Basta de esta farsa, Álvaro. Vete. Ya he tenido suficiente con vivir una mentira».
Le dio la espalda y entró en la tienda. Él intentó seguirla, pero el padre de Elena apareció en la puerta bloqueando el paso. «Déjala en paz, duque, déjala pensar», dijo con voz firme. Álvaro vaciló, lo miró y asintió lentamente. «Tiene razón», murmuró. «Tal vez el tiempo hable mejor que yo». Dio media vuelta y caminó hacia la carroza, con el corazón pesado como el plomo. Al llegar al castillo, un criado lo esperaba en la entrada con un sobre en la mano. «Acaba de llegar, señor», dijo. Álvaro lo abrió y leyó en silencio. Eran pocas líneas, escritas con una letra delicada. «Si lo pierdes todo, ya sabes dónde encontrarme». No había firma, pero reconocería aquella caligrafía en cualquier lugar. Isabel. El veneno de la ironía se mezclaba con el perfume caro de la venganza. Dobló la nota y la arrojó al fuego. Mercedes entró poco después y lo encontró sentado en el sofá, con la mirada fija en las llamas. «¿Cómo fue con Elena? ¿No te perdonó?», preguntó. Él negó con la cabeza. «No, ni siquiera quiso recibirme. Cree que fui solo para evitar perder el título». La madre lo miró también extrañando a Elena y dijo con ternura: «Ella cambiará de opinión, hijo. Ella también te ama». La mañana amaneció envuelta en niebla y la habitación de Elena parecía más fría de lo habitual. Estaba frente al espejo, intentando arreglarse el cabello, pero sus dedos temblorosos delataban la inquietud. El vestido sencillo que había elegido, azul, de tela gruesa, le pesaba más que una prenda, parecía una carga. Era el día de ir a la corte, el día en que volvería a ver a Álvaro. Y aunque su corazón latía descompasado, no sabía si era por miedo o por nostalgia. La herida de la mentira aún dolía, pero el amor insistía en quedarse. Mientras recogía su cabello, sus pensamientos regresaron a la casa de curación. El sonido de su voz llamándola por su nombre, la ternura de sus gestos, las risas breves que surgían entre los dos. Recordaba cómo él la hacía sentir viva, incluso en medio de la incertidumbre. Ahora todo parecía lejano, pero seguía presente en cada respiración. «¿Por qué me ocultaste la verdad?», susurró al reflejo. «¿Por qué no confiaste en mí?». Su corazón quería entender, no condenar. Un leve golpe en la puerta la hizo estremecerse. Fue a abrir, y era su madre. «¿Todo bien, madre?», preguntó. La mujer entró despacio. «Necesitamos hablar, hija», dijo con voz serena pero firme. Elena se sentó al borde de la cama con la mirada cansada. «Si es sobre el duque, madre, no quiero hablar. Hoy ya es bastante difícil». La madre suspiró y se acercó, posando una mano sobre la suya. «Precisamente por eso debemos hablar, Elena. Hay cosas que no sabes». Elena alzó los ojos confundida. «¿Qué es lo que no sé?». La madre respiró profundamente antes de responder. «Cuando el duque enfermó, doña Mercedes no temía solo por perder el título, sino por decenas de familias que viven en las tierras de Montclair. Gente sencilla, que depende de esa casa desde hace generaciones. Si el título fuese anulado, todas serían desalojadas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena apretó el pañuelo entre las manos, sintiendo cómo se apretaba también su corazón. «Dios mío, no tenía idea. Pensé que esas tierras pertenecían a la ciudad». «Entonces son del duque». La madre continuó con ternura y firmeza. «Doña Mercedes nos buscó por desesperación, sí, pero también por fe. Y nosotros también estábamos desesperados. Ella vio en ti una oportunidad de salvarlo todo. Al hijo, a las familias, el honor. Sabíamos de las personas que vivían allí, y cuando aceptaste el acuerdo, Elena, no solo salvaste la casa de pasteles, salvaste el hogar de mucha gente». Elena bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?». La madre respondió con pesar. «Mercedes nos hizo prometer silencio. Nadie podía saberlo. Perdóname, hija, por favor, pero no podía verte con tanta amargura en el corazón sin entender lo que realmente hay detrás de todo esto. Debí habértelo contado». Elena permaneció inmóvil.
sintiendo el peso de la verdad y un alivio mezclado con dolor. Él estuvo aquí ayer y no me dijo nada. Podría haberme explicado los motivos. La madre asintió, sosteniéndole el rostro con dulzura. Sí, hija mía, pero no quiso presionarte ni hacerte cargar con esa responsabilidad. Es un buen hombre y te ama, y sé que tú también lo amas, aunque estés herida. Las lágrimas corrieron silenciosas por el rostro de Elena. Lo amo, madre, lo amo mucho. La madre sonrió, acariciándole el cabello. Entonces ve, Elena, y toma tu decisión. Tu padre ya tiene la carroza lista. Elena respiró hondo, secó sus lágrimas y se levantó despacio. Abrazó a su madre y susurró: «Gracias por decírmelo». La carroza la esperaba frente a la casa. El padre estaba afuera, serio, sin decir palabra. Cuando ella salió, el viento frío tocó su rostro y trajo consigo el olor de las calles húmedas. El camino hacia la corte pareció interminable. Cuando llegaron al palacio, el corazón de Elena casi se detuvo. Las torres se alzaban majestuosas y el escudo dorado de la corona reflejaba la luz de la mañana. Los guardias abrieron los portones y el sonido de los cascos resonó como un presagio. El padre descendió primero y le ofreció la mano. Elena respiró hondo y bajó, el aire gélido, penetrando hasta el alma. Fueron conducidos a una sala amplia y luminosa, adornada con tapices y vitrales de colores. El padre se quedó atrás y tomó asiento en un sillón. En el lateral de la sala, junto a una ventana, estaba él, de espaldas. Álvaro, con el cuerpo erguido, mirando hacia el exterior como quien busca respuestas. Elena dio unos pasos, vacilante. Cuando él se volvió, sus miradas se encontraron y el mundo se detuvo. Elena se detuvo frente a Álvaro, el corazón acelerado, las manos entrelazadas como si en ellas buscara valor. «Mi madre me contó todo», dijo con voz firme, aunque los ojos le temblaban. Habló de las familias que viven en tus tierras, de la desesperación de doña Mercedes, del verdadero motivo de aquel acuerdo. Álvaro permaneció en silencio, la mirada serena pero inquieta. «Podías habérmelo contado, Álvaro», continuó ella con dulzura y dolor. «Lo habría entendido». Él suspiró, bajando el rostro. «Temía que te quedaras conmigo por compasión, Elena. No quería que tu decisión naciera del deber sino del corazón». Ella dio un paso al frente, y el sonido del vestido rozando el suelo resonó suave entre las paredes. «¿Y qué sientes ahora?», preguntó Elena, buscando su mirada. Álvaro respiró hondo y respondió con sinceridad: «Siento lo mismo desde el día en que escuché tu voz por primera vez, pero no quiero obligarte a nada. La elección es tuya, Elena. Siempre lo ha sido». Intentó sonreír, pero el miedo lo traicionaba. «Si decides marcharte, lo entenderé. Es tu decisión seguir o no en este matrimonio. Te amo profundamente y no quiero forzarte». Su voz se quebró, y el silencio llenó el espacio entre ambos. Elena lo observó unos segundos, con lágrimas contenidas en los ojos. «Ya he tomado mi decisión, Álvaro», dijo en un tono firme y dulce. «Pero, ¿podemos salir de esta sala para que te diga cuál es?». Él pareció confundido por un instante, luego sonrió levemente. «Hay una biblioteca allí», murmuró, señalando hacia un lado. La tomó de la mano y caminaron juntos entre los pasillos hasta llegar a las estanterías, con el corazón de él latiendo tan fuerte que parecía llenar el aire. Cuando se detuvieron detrás de las prateleiras, ella se acercó, sintiendo el calor de su cuerpo tan próximo que las respiraciones se mezclaron. «¿Cuál es tu decisión, Elena?», susurró el duque, y ella respondió con voz temblorosa y decidida: «Ser tu esposa de verdad». Álvaro sonrió, la miró unos segundos como quien contempla un milagro, y luego la atrajo con suavidad. Sus manos recorrieron la espalda de Elena, firmes y tiernas como si temiera perderla otra vez. Ella sintió el calor de su cuerpo, el toque que temblaba entre deseo y alivio, y se dejó envolver. El beso comenzó tierno, pero pronto se volvió profundo,
lleno de amor contenido, de lágrimas y perdón. Cuando se separaron, los labios aún se buscaban en el aire y el mundo alrededor parecía finalmente en paz. Aún jadeantes, con los labios marcados por el beso que había sellado el reencuentro, Elena y Álvaro regresaron juntos al salón. Las manos entrelazadas decían lo que las palabras no podían. El padre de ella, de pie junto a la puerta, sonrió discretamente al verlos acercarse. No era solo aprobación, era alivio. El duque lo saludó con respeto, y el hombre respondió con una mirada firme que decía: «Cuida de ella». El murmullo de los presentes se apagó cuando el mensajero anunció que la audiencia daría comienzo. Ambos se sentaron uno al lado del otro frente al Consejo Real. En la cabecera, el consejero del rey, un hombre de voz grave y semblante severo, leyó el documento ante todos. Duque Álvaro de Moncler y señora Elena Valerma están aquí para responder a la acusación de fraude matrimonial y uso indebido de título nobiliario. ¿Qué tienen que decir al respecto? Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Álvaro iba a levantarse para hablar, pero Elena posó su mano sobre la de él y, con una mirada decidida, se puso de pie primero. «Señores», comenzó ella, con voz firme pero cargada de emoción, «sé que la señorita Isabel está dolida por no haberse casado con el duque». Un murmullo recorrió la sala, y bajo un velo claro, Isabel, sentada al fondo, se movió tensa. Elena continuó: «Pero yo les pregunto, ¿qué clase de prometida abandona al hombre que ama cuando más la necesita?» Elena lanzó una mirada breve a Álvaro, quien asintió en silencio. Mientras Isabel se alejaba, yo estaba a su lado, todos los días, luchando para que viviera. Dio un paso al frente y el brillo de sus ojos captó la atención de todos. Aquí, ante ustedes, está un hombre que lucha por su provincia, que sostiene a familias enteras en sus tierras, que da refugio, trabajo y esperanza a quienes no tienen nada. Él hace más por su pueblo que muchos nobles que hoy están en esta sala, y por eso doña Mercedes quiso preservar el título de su hijo, no por vanidad, sino por justicia. La emoción en su voz crecía con cada palabra. Un buen noble no se mide por un matrimonio impuesto antes de los 30 años, sino por el bien que hace a su gente. Un silencio reverente llenó la sala. Sí, hubo un acuerdo, continuó, pero lo que comenzó por necesidad se convirtió en amor verdadero. Yo estuve a su lado en las noches frías de la casa de curación, escuché sus silencios, vi su lucha por volver a vivir. Cuando despertó, Isabel apareció, pero ya era tarde. Nos amábamos. Se volvió hacia el duque, tomó su mano y concluyó: «Este matrimonio es real. Yo lo amo, y él me ama». Las lágrimas brillaron en sus ojos, y todos aquí saben que no es una mentira. Por unos segundos nadie se movió. El consejero respiró hondo y cruzó miradas con los demás miembros del consejo. Había respeto, admiración y, sobre todo, verdad en lo que acababan de presenciar. «La corte deliberará», anunció. Un murmullo recorrió el salón hasta que el veredicto fue pronunciado. El matrimonio era legítimo y el título preservado. Isabel se levantó furiosa, el velo cayendo, y salió con pasos firmes, sin mirar atrás. Elena sonrió entre lágrimas, y el duque la atrajo hacia un abrazo fuerte, tierno y lleno de emoción. Allí, ante todos, el amor venció al miedo y la justicia se cumplió con el corazón. Elena regresó al castillo junto a Álvaro. Todo estaba resuelto al fin. La corte había reconocido la verdad, el título se mantenía y el honor de todos había sido restaurado. Al llegar, fue recibida por Mercedes y los criados con alegría y lágrimas. La duquesa la abrazó con fuerza, diciendo con emoción: «Bienvenida de nuevo, hija mía». Elena respondió con una sonrisa serena, sintiendo el corazón liviano. Aquel castillo, que antes le había parecido ajeno, ahora era el hogar donde había elegido quedarse. Algunos meses después, Mercedes organizó un almuerzo íntimo. La mesa estaba llena de flores y risas, y los padres de Elena llegaron radiantes, orgullosos de su hija.
Álvaro los recibió con el respeto de un hombre agradecido y transformado. Durante la comida, todos recordaron lo vivido y brindaron por el perdón. «Esta casa ha vuelto a tener vida», dijo Mercedes con lágrimas discretas. Elena miró a Álvaro y sonrió. Ambos sabían que el amor que los unía ahora era libre, fuerte y verdadero. Entonces, Elena posó la mano sobre la de Álvaro y anunció, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, «Estoy embarazada». El salón quedó en silencio por un instante y pronto los padres de ella se levantaron, emocionados. Mercedes cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar de alegría. «Oh, mi niña, le devolviste la vida a mi hijo y ahora traes una nueva vida para todos nosotros. Aquel día en que fui a tu casa a hacer un acuerdo con tus padres fue el más bendecido de mi existencia». Elena la abrazó a sus padres, riendo y llorando al mismo tiempo, sintiendo que todos los caminos, incluso los más duros, habían valido la pena. Álvaro se levantó entonces, caminó hacia ella y con la mirada llena de amor, dijo: «Fuiste mi renacer, Elena, y ahora eres mi futuro. Te amo». Ella sonrió con el corazón rebosante. «Yo también te amo, mi duque». Él la atrajo por la cintura y la besó ante todos, un beso que sellaba la felicidad, el perdón y la eternidad de un amor que había comenzado por casualidad y se había convertido en destino. Si has llegado hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para vivir más romances de época como este, llenos de amor, fe y finales que calientan el alma.